Bueno, compañeros, a todos muy buenas tardes y gracias por estar una vez más en esta cita que ya es frecuente todos los lunes. Y hoy seguimos enamorándonos de los países escandinavos, los países nórdicos y países de la corona báltica. Naturaleza, color, espectáculo y grandes paisajes. Esta fue una aventura, un recorrido que empezamos hace 8 días, el lunes pasado, haciendo la presentación de algunos países que componen el género de Escandinavia y que hoy continuamos haciéndolo. Entonces, el día de hoy vamos a presentar Islandia, por ejemplo. Entonces, dentro de Islandia vamos a encontrar un país insular nórdico. Este es el país, bueno, hoy hacemos Islandia, Groenlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y vamos a empezar con Islandia, un país nórdico, como decía, el país de los elfos, que se caracteriza por su espectacular paisaje, ¿no? Un paisaje donde encontramos volcanes, encontramos los géiseres, las termas, cuenta también con campos de lava, ¿no? Un espectáculo, un paisaje sin igual. También encontramos aquí algunos glaciares que son protegidos, ¿no? Sobre todo se encuentran en los parques nacionales. Hay un parque nacional que es el parque de Vatnajökull y también el de Snæfellsjökull. Son dos parques nacionales de este país. La mayoría de la población de Islandia vive en la capital. Vive en la capital, que es la ciudad de Reykjavik, ¿no? Esta ciudad se abastece de energía geotérmica y alberga en esta ciudad, alberga el Museo Nacional, donde está la colección del museo, ¿no? Donde aproximadamente hay unos 100.000 objetos, entre fotos, que se encuentran en una permanente exposición, ¿no? También tengamos en cuenta que ese es un país que con algunos compañeros que estuvieron aquí disfrutamos de aquella selección de Islandia, un país con una población de 300.000 habitantes y que tuvimos la grandeza, la dicha de tener a esta selección y disfrutar de ella en el Mundial de Rusia en el año 2018. Un país que tiene una población de unos 300.000 habitantes. Entonces, como decía, aquí en la ciudad de Reykjavik, capital de Islandia, es donde tenemos el Museo Nacional que alberga todos estos objetos, ¿no? En una exposición permanente. También dentro de este mismo museo se encuentra el Museo de Saga, ¿no? Y este Museo de Saga recorre la historia vikinga de Islandia. Aquel que me embaucó en la tarea de ver esa serie Vikingos, sabrán de qué les estoy hablando, que fue don Diego Álvarez, que me comentó que la viera súper genial. Y allí podemos ver que la historia vikinga con la que cuenta Islandia es bastante amplia. Este icono de la arquitectura local es también un gran depósito de agua caliente. Allí ellos acumulan hasta 4.000 litros de agua, pero también tiene un centro cultural. En el interior de esta edificación, de este complejo, es donde se aloja el Museo Saga, que expone la historia del país, ¿no? Desde las sagas medievales hasta el día de hoy, a través de unos maniquís, de estos muñecos de silicona, que representan más de 1.000 años de la vida y costumbres del país. Y lo que hablábamos ahora de esa selección que tiene. Entonces decimos de Islandia que su capital es Reykjavik, que a la actualidad tiene una población más o menos de unos 350.000 habitantes, que su forma de gobierno es una república parlamentaria y que su moneda es la corona islandesa. Entonces, hacer un recorrido dentro de Reykjavik, podemos hacer ese tipo de viajes estilo el Fly and Drive, que es de lo que les vamos a hablar más adelante a ustedes y que vamos a hacer un experimento dentro de España y dentro de Portugal, donde vamos a hacer esos viajes estilo Fly and Drive, pero siempre con asistencia y con apoyo de personal en cada uno de los destinos que manejemos. Entonces, Islandia es, por ejemplo, uno de esos países donde se puede hacer este tipo de recorrido y que hacemos una especie como de circular
dentro de la misma isla, ¿no? Entonces, podríamos llegar a Reykjavik y hacer las actividades que se hacen allí, viajar, por ejemplo, a la zona de Borgarnes, pero antes de ir a Borgarnes, podemos, por ejemplo, parar en Tijebelir, ¿no? Y en Barnafos. Allí podemos encontrar el Parque Nacional de Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento en el año de 1930. Es un lugar ideal para divisar, de verdad espectacular, pero sobre todo para divisar la parte visible de la dorsal atlántica, que es donde se separan las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. Entonces, es un lugar perfecto para poder verlo. Pero también podemos visitar la cascada de Barnafos, sin igual, espectacular. Son como 7 regaderas que van cayendo sobre las laderas, ¿no? En la ciudad de Borganes, por ejemplo, de Borganes, ya nos podemos ir, por ejemplo, a la península de Snafelces y de Kirfulcefos. Entonces, de allí, por ejemplo, de Borganes, podemos salir hacia esta península, donde vamos a visitar una localidad, ¿no? Y en esta localidad va a estar, alberga el Museo del Tiburón, para descubrir la vida tradicional de los pescadores islandeses y la elaboración de su tradicional carne de tiburón fermentada. Entonces, aquí podremos conocer cómo viven esos pescadores y cómo procesan los alimentos de tal manera. Posteriormente a esta visita, por ejemplo, a esta cascada, podemos visitar cerca de allí uno de los lugares más importantes para los amantes de la fotografía, que es la montaña Kirchefell. Es sencillamente espectacular. De Borganes, ya estando en Borganes, porque allí hacemos es una excursión como de día, de ida y vuelta, nos podemos ir a la zona de Nordurland, ¿no? Entonces nos vamos hacia allá. Tener en cuenta que son recorridos amplios que podemos ir parando en las zonas para hacer la visita de esta parte de Islandia, pero lo interesante de allí es que de Borganes vamos a ir a parar a una ciudad que está en medias que se llama Húsavík, donde desde allí vamos a realizar esa excursión emocionante en barco para poder avistar, ¿no?, las ballenas. Húsavík es uno de los mejores lugares en el mundo para observar esta especie de ballena, sobre todo la ballena jorobada, y allí lo podremos disfrutar. De verdad que los recorridos dentro de Islandia paisajísticamente son sencillamente espectaculares y podremos disfrutarlo. Hacemos las actividades que tengamos allí y en Nordurland, por ejemplo, hacemos la pernoctación y ya nos vamos a la zona de Godafos, ¿no? Entonces, allá Godafos nosotros salimos para allá, pero sobre todo lo primero que vamos a ir a visitar, a conocer, es la famosa Cascada de los Dioses, una de las cascadas más famosas y espectaculares de Islandia, ¿no? Entonces hacemos un recorrido por el lago de Maibat, ¿no?, que está situado en una zona de volcanes activos. Bueno, activos, no es que vayan a hacer el tema de la erupción, no están de tal manera tan activos, pero sí son volcanes que están constantemente soltando esa especie como del vapor que están sacando, ¿no? Tengamos en cuenta que eso es una zona geotérmica y que muchísimas de la energía que ellos almacenan o con la cual ellos subsisten es la geotérmica, ¿no? Estando allí en esta zona, podemos hacer una parada en una zona que se llama Dimmuborgir, ¿no? Aquí algunos el Castillo Oscuro, si algunos se vio esa serie, el Juego de Tronos, pues aquí fue donde fue grabada alguna de las escenas de esta serie, ¿no? También cerca y muy cerca de esta zona podremos visitar, vamos a cambiar de escenario, ¿no?, como quien dice, y muy cerca, en Verarond, podemos mirar ese paisaje lunar, ese olor de azufre y los burbujeantes cráteres, con lo cual es otra zona, otro espectáculo para todos aquellos amantes de la aventura, de la fotografía y de todos los lugares paisajísticos, ¿no? Estando ya en esta zona, por ejemplo, que ya es en la parte oriental de Austurland, vamos a irnos a Sudurland y allí vamos a poder apreciar el lago glaciar de Jökulsárlón, uno de los glaciares más grandes de Europa. Desde la orilla de un glaciar de eso se pueden fotografiar los témpanos de hielo que flotan en la laguna, ¿no? Lamentablemente, como ya sabemos, estos glaciares tienden a desaparecer por el ya tan famoso y tan conocido
cambio climático, ¿no? De todas maneras, cuando vamos yendo de camino hacia allí, hacemos una parada en Reines Jara, que es una hermosa playa de arena negra que contrasta, ¿no?, con esas imponentes columnas de basalto. En esta zona encontramos muchas especies de aves marinas. Para aquellos que quieren fotografiar, por ejemplo, entre esas aves, también podemos encontrar los típicos frailecillos islandeses. Entonces es otro espectáculo que nos va a regalar, por ejemplo, estos paisajes de Islandia. Y ya estando en Sunderland, ya vamos a ir buscando nuevamente Reykjavik. Como ven, ya hemos hecho una especie como de recorrido a lo largo, una circular a lo largo de esta isla. Entonces vamos a buscar Reykjavik. Pero antes de irnos para allí, para Reykjavik, vamos a hacer una parada en la costa sur. Ahí vamos a estar en Escogafos, perdón. Y allí es donde vamos a admirar el gran geyser de Sokkur, ¿no?, que erupciona de cada 4 u 8 minutos con una altura de unos 15 o 20 metros. Es realmente, bueno, sencillamente fantástico, un espectáculo de este tipo, ¿no? Y hacemos luego este recorrido hacia la cascada de Gulfos, famosa por la belleza y lo espectáculo natural que nos regala. Entonces, tengamos en cuenta que Islandia es uno de los países, de los destinos nórdicos que nos da la posibilidad de hacerse de una manera individual. Hace 8 días presentamos, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, que son países que también nos dan para hacer esas combinaciones, esas familias, esos viajes cortos que cada país nos puede dar, nos puede otorgar entretenimiento y actividades para hacerlo de una manera individual o hacer el combinado. Los 4 países que presentamos hace 8 días dan para hacer unos combinados entre ellos mismos, ¿correcto? O sea, nos dan esa posibilidad de hacerlo. Pero tener en cuenta que Islandia es un país que comúnmente se hace solo. No es un país que se combine con ningún país escandinavo. Ojo, a no ser que el cliente quiera hacer un combinado Noruega e Islandia, pero lo más factible, lo más recomendable es hacer, por ejemplo, Islandia, Corona Báltica y Rusia, e Islandia y Groenlandia, que son países que se pueden hacer también de una manera individual como destino, como país. Entonces, ahora seguimos, por ejemplo, con el tema de Groenlandia. Y entonces, la historia de Groenlandia, a ver, es la segunda isla más grande del mundo, después, evidentemente, de Australia, ¿no? La isla continente, ¿no? En la historia de la subsistencia, a bajísimas y extremas condiciones de vida por el clima ártico, hay una capa de hielo que cubre aproximadamente, cubría el 84% de la superficie de la isla. Entonces, de esta manera se restringía mucho la actividad humana sobre todo se tiraba hacia las costas. Entonces, Groenlandia era desconocida en Europa hasta el siglo X, cuando fue descubierta por los vikingos, ¿no? De origen noruego. Recién asentados en Islandia, estos hombres descubrieron Groenlandia. Y antes de ese descubrimiento, Groenlandia ya estuvo habitada durante siglos por unos pueblos árticos del norte que era la cultura Dorset, ¿no? Y entonces en la época de la llegada de los vikingos, los ancestros indirectos y directos de los modernos Inuit de ahora son ellos, ¿no? Entonces estos no llegaron hasta la isla hasta el año 1200. Entonces los Inuit fueron el único pueblo que habitó la isla durante siglos. Pero en recuerdo de la colonización vikinga, Dinamarca reclamó el territorio. Cuando Dinamarca pertenecía, había el reino de Dinamarca, cuando se juntó con Noruega y se juntó con Suecia, entonces estaban reclamando el territorio, con lo cual obtienen varios beneficios por parte de Groenlandia. Tener en cuenta que Groenlandia depende de la corona danesa, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aunque ellos se autogestionan, sí dependen de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia se separó, de hecho, tanto social como económicamente, de Dinamarca y se acercó más a los Estados Unidos y a Canadá. Pues evidentemente están muchísimo más cerca de ellos, ¿no? Pero interesaba más acercarse a Estados Unidos y Canadá porque a Estados Unidos evidentemente estratégicamente le convenía.
Y tras la guerra, el control de la isla se devolvió nuevamente a Dinamarca, levantándose su estatus de colonia. O sea, ya no era colonia, aunque Groenlandia sigue siendo parte del Reino de Dinamarca, pero es autónoma totalmente desde el año de 1979, ¿no? Pero tened en cuenta que siempre tienen unas prestaciones por parte de Dinamarca. Entonces, Groenlandia, la capital es Nuuk, tiene una superficie más o menos de 2 millones de kilómetros cuadrados y sobre toda esa superficie tienen aproximadamente unos 55.000 habitantes. Continente, pues pertenece al continente de América del Norte, pertenece al continente americano, ¿no? Aunque pertenece evidentemente a Dinamarca, de alguna manera tiene algún no dominio, sino alguna ayuda de Dinamarca, y su corona es su moneda es la corona danesa. Y el gobierno es, como decía anteriormente, autogobierno. Entonces, este país nos brinda o nos presta situaciones para turismo de aventureros, ¿no? Para todos aquellos aventureros y aquellos amantes de la fotografía. Por ejemplo, se puede realizar travesías en los kayak, ¿no? En la bahía de los iceberg, ¿no? Admirando en el final de esa ruta la belleza de Inlandis o el casquete polar groenlandés. Entonces, es de verdad bastante apto para ello. O hacer un recorrido único con bicicletas de montaña por una zona de granjas de los inuit, ¿no? A través de los caminos de los tractores, con impresionantes vistas al hielo flotando por los fiordos. También podemos realizar, por ejemplo, un impresionante trekking por la tundra, ¿no? En total autonomía, en la salvaje tierra de Mellén, como dicen, y observar las magníficas y espectaculares auroras boreales. Ojo, aquí se pueden divisar las auroras boreales. Es un fenómeno que lamentablemente no se puede garantizar que se vea, pero es un país que nos puede brindar un gran número de posibilidades, un porcentaje muy alto de posibilidades de poder disfrutar de las auroras boreales, ¿no? En esas noches, sobre todo en esas noches despejadas, nos puede dar esa grandeza, ¿no? También podemos disfrutar del avistamiento de la fauna ártica, ¿no? Las águilas, por ejemplo, ahí vemos los zorros, las liebres árticas, las focas, puede haber mucho avistamiento de fauna. Una de las visitas más importantes es a las ruinas vikingas de Groenlandia, ¿no? Entonces aquí son zonas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO allá en el año de 2017. Y se trata de esos idílicos pueblos dignos donde se encuentran las más importantes ruinas, ¿no? Y las reconstrucciones de la época vikinga, como la casa y la iglesia de Erik el Rojo, en una población que se llama Bratamhill, ¿no? Lo podemos ver. Y podemos, por ejemplo, observar lo que es lamentablemente de primera mano los efectos del cambio climático, sobre todo en el sur de Groenlandia. Vemos cómo se va deshielando lamentablemente esta zona que de alguna manera nos ha brindado tanta protección con respecto al tema climático, ¿no? Entonces, Groenlandia, otro país que lo podemos hacer en el tema, como lo podemos hacer Islandia, en el tema del fly and dry, pero de pronto es como lo queremos hacer, que luego hablaremos de ello, lo que comentaba en un principio, cómo queremos hacer ese fly and dry de alguna manera asistido para aquellas familias, para aquellos pasajeros que quieran viajar, que tengan miedo, por ejemplo, al idioma, que tengan miedo a perderse, con gente especialista para hacerlo. Entonces, ahí ya presentamos Islandia y Groenlandia como dos destinos que se puedan manejar de esta manera. Y nos vamos ya a los países bálticos, ¿no? Que aquí encontramos, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania. Estonia, pues ya sabemos, su capital Tallinn, Letonia, Riga, y Lituania, Vilnius, o Vilna, como le dicen algunos, ¿no? Entonces, estos países formaron parte de Rusia por anexión por el imperio zarista. Cuando tuvo la revolución bolchevique, fueron cedidos a Alemania. O sea, imagínense, tenían dos monstruos, ¿no? Allí dominándolos. Entonces, o rusos o Alemania los que siempre tenían. Y cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, recordemos que la revolución bolchevique fue en el año 1917, ¿no? Aproximadamente. Entonces Rusia se lo cedió a Alemania. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y estos tres países quedaron de alguna manera independientes, ¿no? Luego, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, hubo otro pacto entre Stalin y Hitler, donde se repartían una parte de Europa. Y dentro de esto
estaban incluyendo estos tres países nuevamente. Entonces tuvieron a la vez la invasión alemana y rusa. Aquí también podemos disfrutar también en estos países del sol de medianoche, ¿no? Las repúblicas bálticas pertenecieron a la Unión Soviética desde 1938 hasta la disolución y fueron repúblicas bálticas. Yeltsin fue el que reconoció la existencia de estas repúblicas bálticas y allí empezó la disolución de la conocidísima URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, tengamos en cuenta que estos tres pueblos han sufrido los horrores de la guerra, ¿no? Y de una posible aniquilación, pues son pueblos tan pequeños, tanto en población como en territorio, ¿no? Que están allí, vivieron la invasión rusa y a la invasión nazi, y allí están vivos y presentes, con historia, con presente y con futuro. Son testimonio de vida que fue y será contada como ejemplo para cualquier pueblo. Pues ellos dicen que si ellos consiguieron sobrevivir y sobre todo ser libres, ¿qué pueblo, nación o raza no podrá conseguir lo que se proponga? Entonces entremos, por ejemplo, ya a hablar detalladamente de cada país. Ojo, estos tres países siempre estaremos en la, entrecomillado, ¿no? En la obligación de presentar los tres países como un solo viaje, porque realmente son países pequeños. Digamos que Corona Báltica puede ser un viaje únicamente para cualquier cliente que quiera realizarlo y que se puede combinar con otros destinos, con otros países como Rusia, por ejemplo, se hace, o como con la parte de países escandinavos. Entonces hablamos de Estonia, que la capital es Tallinn, que tiene una población aproximada de 1.300.000 habitantes, que la forma de gobierno es una república parlamentaria, que allí siempre es una hora más que en España. Por ejemplo, aquí en España son las 6:30, allí en este momento son las 7:30. Y que la moneda que ellos tienen ahora, y bueno, y que han tenido, es el euro. Entonces, nos encontramos aquí en Estonia y una de las visitas es la Plaza del Ayuntamiento en Tallinn. Es el corazón del centro histórico. Esta plaza, de forma cuadrada, está rodeada de bonitas fachadas de colores, ¿no? Casi todos los edificios son medievales, de los prósperos mercaderes de aquella época, ¿no? Son como civiles, son edificios civiles. La joya de la plaza es el fantástico ayuntamiento, ¿no? De un estilo gótico. Fue construido en el año 1400 y algo, 1404, con una torre de 64 metros de altura, desde la que podemos tener unas vistas espectaculares de la plaza, ¿no? También encontramos las murallas. Tiene más de 2 kilómetros de murallas. Todos estos países tienen una zona muy amurallada por el tema, de, evidentemente, de las invasiones y las guerras, ¿no? Las murallas originales rodean el casco antiguo de la ciudad. Y eso es evidentemente para completar la defensa de la ciudad que se construyó, en la cual se construyeron como 35 grandes torres de vigilancia. ¿Ok? Entonces, de verdad que es fantástico ver que es una de las mejores experiencias de la ciudad, es andar por esa muralla, ¿no? Hay una parte de la muralla que es Nuna Torn, o Torre de la Monja, ¿no? Hasta la Sauna Torn, o Torre de la Sauna. Está bastante bien. También podemos, por ejemplo, aquí apreciar los miradores de Tompea, la mejor visita del casco histórico de Tallinn. Está rodeado de la muralla y de sus torreones, o sea, está dentro de esa parte de la muralla, ¿no? Y de verdad que obtiene diferentes miradores, ¿no? Y hay uno de la colina de Tompea. Y para llegar a esa parte alta, en la que se sitúa el barrio del castillo, hay que subir por una calle muy bonita que es la Pinhal, para disfrutar de una manera única el paseo. Es un paseíto que se da andando. También podemos apreciar ese pasaje de Santa Catalina. Es uno de los rincones congelados en el tiempo del casco antiguo, ¿no? Y otro de los lugares que ver en Tallinn más bonitos. Esta calle es como una calle abovedada y adoquinada. Vemos todos los adoquines. O sea, calzado cómodo para los clientes, porque caminar entre adoquines a veces cansa bastante, ¿no? Entonces, esta callejuela comunica dos calles muy importantes. En una parte del muro antiguo está el convento dominico, ¿no? En la que durante un paseo tranquilo que vamos por esa calle, que es muy concurrida por turistas, hay artesanos trabajando, que trabajan el vidrio, la cerámica o las joyas. En estos localitos hay unas tienditas, unos locales que están ahí en las puertitas, al lado opuesto a la muralla, porque están ligados a la muralla de alguna manera, y allí podemos apreciarlos también.
Otro espectáculo, la Catedral de Alexander Nevsky. Es una magnífica catedral ortodoxa, ¿no? Está situada en la Plaza del Castillo, ¿no? En lo alto de la colina de Tompea, ahora cuando estamos allá en ese mirador. Es otro de los lugares espectaculares. Esta catedral es patrimonio de la humanidad y fue construida a finales del siglo del año 1894 a 1900, cuando Tallinn y el resto de Estonia formaba parte del Imperio Ruso. Por eso decimos que es una catedral ortodoxa, ¿no? Entonces todavía formaba parte de allí. Entonces aquí llegaron los señores rusos. Y aunque durante mucho tiempo se pensó en destruirla, gracias a Dios no se hizo porque querían eliminar cualquier recuerdo de la dominación rusa. Por suerte no lo hicieron y se mantuvo en pie y se restauró inclusive. Y hoy en día luce espléndida, con característica como esas iglesias o catedrales ortodoxas, ¿no? Otros lugares, por ejemplo, para visitar la calle Pik, que es pasear también por el casco antiguo de Tallinn, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Y está lleno de rincones con encanto. Es como estar dentro de un cuento de hadas, ¿no? Edificios medievales, sobre todo en la parte baja de la ciudad. Sepamos, hay dos partes, la parte alta donde está Tompea, ¿no? Y la parte baja, donde está toda esta parte, este casco antiguo de la ciudad, ¿no? Es uno de los mejores sitios conservados de Europa. Y la calle Pik, esta calle, tiene una gran parte de estos grandes edificios medievales, ¿no? Hay uno en particular que está en el número 71, ¿no? Y es una de las casas medievales más famosas y antiguas de la ciudad. Y es conocido como el nombre de las Tres Hermanas. Y está situado en lugares que debes ver, ¿no? Entonces son casas, edificaciones muy distintas, muy diferentes, lo que está bien chévere poder verlas. También está la calle y la Puerta Virú. Es la Puerta Virú, impresiona con dos enormes torres medievales, ¿no? En el tejado rojo, ahí las vemos. Esto data del siglo XIX. Y la Puerta Virú es una de las puertas y de las partes de la muralla más antiguas que se conservan todavía en pie, ¿no? Al cruzar esta puerta nos vamos a encontrar con la calle Virú. Es la calle más comercial de la ciudad, está llena de tiendas, de souvenirs, restaurantes, y esto nos va a llevar, esta misma calle, que está entre esas en mitad de esas dos torres, nos va a llevar a la plaza del ayuntamiento. Aquí encontramos también la iglesia de San Olaf, una iglesia que fue construida en el siglo XII, ¿no? Y destaca esta iglesia sobre todo por su alta torre, una torre que mide unos 123 metros. Y aunque había llegado a alcanzar los 159 metros que la convirtieron en aquella Edad Media, evidentemente no había edificaciones como las había hoy en día, en el edificio más alto del mundo. Y tuvo ese reconocimiento desde el año 1549 hasta el año de 1625. Y lo mejor de la iglesia es sin duda la subida a la torre, ¿no? O sea, hay cansancio para alcanzar el punto más alto, evidentemente, pero alcanzamos a disfrutar de unas vistas magníficas, 360 grados en Tallinn, ¿no? Entonces, también podemos visitar el Palacio y Parque de Kadriorg, ¿no? Esta gran zona es una gran zona verde, es una zona pública que se expande alrededor del Palacio Barroco del siglo XVIII, Kadriorg. Este fue construido como residencia de verano para el zar Pedro el Grande de Rusia, aquel hombre que modernizó, que construyó San Petersburgo. Entonces aquí él tomó esta residencia como su casita de verano. Y en el interior de este palacio se encuentran varios museos y galerías de arte, ¿no? Y el exterior pues es un lugar tranquilo que merece la pena que nos acercamos para andar entre árboles y estanques y monumentos, ¿no? También podemos encontrar muy cerca de Tallinn el Parque Nacional de Laima, ¿no? Uno de los parques nacionales más populares que ver en Estonia es este, como se encuentra más o menos a una hora de la capital. Y es un viaje de día ideal, ¿no? Virurrava es la parte imprescindible del parque, ¿no? Los árboles salen de esa tierra como pantanosa y una calidad impresionante paisajística, ¿no? Es realmente muy agradable hacer este paseo y como decimos está a una hora aproximadamente de Tallinn. Y otra de las ciudades que podemos visitar desde Tallinn, inclusive cuando hacemos el recorrido, cuando vamos bajando
ya encontrarnos con el siguiente destino. Por ejemplo, puede ser Tartu, es considerada el centro intelectual del país. Tiene una universidad que es muy conocida, la Universidad de Tartu. Entre la hermosa universidad y el techo, ¿no? Y el hecho de que Tartu sea la ciudad más antigua de la nación, este lugar es claramente un destino interesante, ¿no? Es bello, tiene un centro bordeado por edificios de estilo clásico, muchos de ellos han tenido usos innovadores, ¿no? Una de las mejores atracciones de Tartu es el barrio de la Sopa, ¿no? Que queda allí en esta linda ciudad. No es una ciudad para hacer pernoctación, pero sí es una ciudad para poder pasearla. Y de Tallin, por ejemplo, también podríamos ir a la isla de Saaremaa, ¿no? Que se encuentra en el mar Báltico. Cuenta con una historia de más de 8.000 años de antigüedad y ha sido gobernada por daneses, por suecos, por alemanes y por rusos, ¿no? Durante este tiempo. Hoy en día, la mayoría de los visitantes pasan su tiempo en la capital de la isla, que es Kurosaré, pero es de verdad una isla magnífica para venir a pasar una estancia de fin de semana, inclusive lo hacen muchísimo. Entonces, encontramos, por ejemplo, ya este destino y nos vamos. Y cuando decía yo que vamos bajando hacia Tartu, nos podemos ir acercando hacia Letonia, cuando vamos a Letonia. Y Letonia tiene la capital, es la segunda, el segundo país de la corona báltica. Y aquí encontramos una capital que es Riga, tiene una población más o menos de unos 2 millones de habitantes, una forma de gobierno que es una república parlamentaria. El horario igual en los tres siempre, una horita más que en España, y la moneda que usan ellos es el euro. Y para hablar de Letonia hablamos de Riga, y entonces en Riga podemos decir, por ejemplo, que lugares para ver, para disfrutar, está en la Plaza del Ayuntamiento. Es una enorme esplanada, ¿no? Con el suelo adoquinado, en la que siempre destacan varios edificios, ¿no? Por supuesto, se puede, evidentemente, y aquí lo lindo es el gran ayuntamiento, aunque sin duda el edificio más espectacular es la Casa de las Cabezas Negras, aunque la construcción original data de 1334, en la Segunda Guerra Mundial se arrasó prácticamente todo Riga, y lo que hoy podemos ver es una reconstrucción que se hizo en el año de 1999. Aquí, por ejemplo, podemos visitar el Monumento a la Libertad, ¿no? Está al noreste del casco antiguo y encontramos un parque atravesado por un canal que resulta como ideal para un paseíto a pie o en barca, ¿no? Y justo en el centro de ese parque sobresale este obelisco de 42 metros de altura y que es el Monumento a la Libertad y fue construido en el año de 1935. Y como su nombre indica, pues evidentemente representa un homenaje a la libertad y es todo un símbolo de independencia de la República de Letonia, ¿no? Y allí a escasos 300 metros hacia el norte, de verdad que es importante y es chévere poder ir a visitar la explanada, donde podremos ver otra catedral ortodoxa, bárbara. Esta catedral ortodoxa data del año 1884. Entonces, luego servimos, por ejemplo, hay unos edificios, ¿no? El Art Nouveau, que significa el arte nuevo, y es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y que se prolonga hasta las primeras décadas del XX. Y este tipo de arte es el que inspira la naturaleza y utiliza mucho la línea curva, tanto para la arquitectura como para la decoración, ¿no? Y sobre todo, que lo tenaz de este tipo de arte es que se hace en hierro forjado. Y Riga es célebre por su impresionante colección de edificios de esta tipología. Entonces, de verdad que es otro paraíso, otro Disneyland para los arquitectos, ¿no? Las murallas de Riga. Ya sabíamos que todas las ciudades y todos los países de la corona báltica tienen murallas. Y esta es de las antiguas murallas de la ciudad, ¿no? Los orígenes se remontan al siglo XIII y queda bien poco en pie. Sin embargo, merece la pena explorar esta preciosa muralla y sobre todo la parte más bonita de la ciudad, que queda en la calle de Troxnu, que delimita, o sea, limita con la parte de la muralla. Es la más bonita de la ciudad porque evidentemente va a parar a la parte de la muralla y también
dentro de esa parte podemos admirar la puerta sueca. Es la única puerta de la muralla que se conserva, ¿no? Entonces también se recomienda pasar por esa puerta. Hacemos la calle, hacemos la puerta para dar un paseo junto a los Jacobs Barracks, ¿no? Son los antiguos barracones militares que ahora están reconvertidos. Todos estos barracones, lo que están enfrente del cañón, todos esos puesticos, eran los conocidos como Jacobs Barracks, ¿no? Entonces eran antiguos barracones militares que están reconvertidos en restaurantes, en boutiques, en tiendas de souvenirs, etcétera, ¿no? Y otro lugar que está relacionado con las antiguas murallas y que se puede visitar es la Torre de la Pólvora, que acoge aquí el Museo de la Guerra, que fue inaugurado en el año 1916, ¿no? Otro lugar importantísimo, el Mercado Central de Riga, ¿no? Es uno de los mercados más grandes y espectaculares de Europa. Además de esas peculiaridades históricas, ¿no? Y arquitectónicas, está incluido en el conjunto protegido por la UNESCO. ¿Y qué tiene de especial este mercado? Pues que fue construido en el año 1930 y fue reutilizado por los antiguos, como antiguo hangar, donde se guardaban esos cepelines usados por el ejército alemán. ¿Se acuerdan cuáles son los cepelines? Estos son los cepelines, ¿no? Este es de los Estados Unidos. Pues el ejército alemán utilizaba estos cepelines y utilizaba estos hangares donde está el mercado para poder guardarlos allí. Y ahora esos 5 enormes pabellones, cada uno de ellos es especializado en la venta de productos, pues allí venden que la carne, el pescado, frutas, verduras, lácteos. Además, alrededor de esos pabellones hay un gran número de puestos así de venta de ropa, electrónica, alimentación. Eso es una parte comercial muy variada y que es de ámbito local, evidentemente, y también turístico, porque hablamos de más o menos unas 3.000 tiendas. Unas 3.000 tiendas que están repartidas en 72.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ya encontramos, por ejemplo, la Sigulda, ¿no? Apenas a una hora en coche, que vamos desde Riga, y encontraremos la Sigulda, que es la Suiza de Letonia. Se encuentra ubicado en el valle del río Gauja, y recibe este apodo por el lugar en el que está situada, rodeada de naturaleza. Entonces, en Sigulda podemos visitar, por ejemplo, la mansión Crimulda, construida en el siglo XIX. Está rodeada de jardines abiertos al público y no podemos perdernos las ruinas de este castillo. O también el castillo, las ruinas del castillo medieval de Sigulda, ¿no? Este data del siglo XII. Pero además de visitar los castillos en Sigulda, también podemos hacer rutas de senderismo. Y si viajamos en invierno, pues también podemos encontrar la mayor estación de esquí de Letonia. Entonces, de verdad, esta parte, la parte de Sigulda, nos da la posibilidad de hacer, y está a escasa 1 hora desde Riga, ¿no? El parque, entonces ya nos vamos, por ejemplo, desde Riga al Parque Nacional de Gauja. Aquí podemos visitar, por ejemplo, y disfrutar de la naturaleza virgen. Y es que este país de verdad que conserva muchísimos espacios naturales muy bien conservados. Dentro de esa conservación encontramos la cueva de Gutmanalá, ¿no? Es la más conocida porque las paredes de esta cueva están cubiertas con inscripciones. Además dicen que sus aguas tienen poderes curativos. Entonces, es fantástico ir, disfrutarla y a ver si es verdad lo tan curativas que pueden ser. Aquí encontramos también acantilados, formaciones rocosas. Y si lo que nos gusta es la espeleología, un montón de grutas y cuevas tenemos para explorar en esta parte. Otro de los lugares para visitar en Letonia es el Museo de la Ocupación, donde reúne muchísimas exposiciones sobre el periodo transcurrido entre los años 1940 y 1991, ¿no? En el que el país vivió una invasión, la de los nazis, evidentemente lo que hablábamos, y posteriormente de los compañeros de la Unión Soviética. Entonces, Lituania también nos da, entonces ya hablamos de 2 países, Letonia y Lituania, que nos dan bastante producto, bastante material para poder trabajarlos de manera turística y que los pasajeros puedan disfrutar del mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, nos vamos a Lituania. Y en Lituania decimos que la capital de Lituania es, bueno, yo siempre digo Vilnius, ¿no?
pero es Vilnia, pero siempre lo he conocido como Vilnius. Tiene una población aproximada de unos 2.800.000 habitantes. Forma de gobierno, igual que sus otras dos compañeras, república parlamentaria, una hora más también que en España, y su moneda es el euro. Entonces, encontramos Lituania y la capital de Lituania, de verdad que es fantástica poder verla y disfrutarla. El centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 1994, ¿no? Y no faltan los motivos, es imposible no caer rendido ante la belleza de las fachadas, igual, ¿no? Esas calles adoquinadas, en toda esta zona siempre se utilizó ese tipo de pavimentación de las calles, el ambiente que se respira y sus numerosos cafés y restaurantes con terracitas, ¿no? Uno de los lugares chéveres para venir a visitar es, por ejemplo, la Plaza de la Catedral, ¿no? Entonces, aquí en esta plaza, es donde encontramos esa catedral y el campanario, es importantísimo. En la parte posterior se encuentra un monumento a Gediminas, ¿no? Y Gediminas fue un gobernante medieval, ¿no? Del Gran Ducado de Lituania, del 1316 al 1341, lo que significaba gobernar sobre los lituanios y sobre una gran parte de la Rus de Kiev. Recordemos, la Rus de Kiev. Kiev pertenecía también a Rusia y fue la segunda ciudad, junto con Novgorod, cuando hablábamos en aquel momento de aquella creación de Rusia, ¿no? Entonces, él fue el fundador del Gran Ducado como imperio. Y podemos visitar, evidentemente, el palacio de los grandes duques de Lituania. También, dentro de Lituania, la Universidad de Vilnia. Esta universidad fue fundada en 1579 y es la universidad más antigua de los países bálticos y la más grande de toda Lituania. Y lo más llamativo son los frescos, ¿no? En las paredes y los techos del Centro de Estudios Lituanios. Y muy junto a ella, está la iglesia de los Santos Juanes. Otro lugar para visitar, la Puerta de la Aurora, la única de las 10 puertas defensivas construidas alrededor de Vilnius, ¿no? De Vilnia, que no se ha destruido. Y en el interior, si vemos en la parte de arriba, hay una importante capilla con la imagen de la Virgen María, ¿no? Las calles de los alrededores de esas puertas son sencillamente preciosas. Entonces, aquí también un punto, también para aquellos que quieran esos tintes de arte religioso, ¿no? Otro lugar ya de Vilnius, de Vilnia, nos podemos ir a la parte de Anixkasiai. Está a menos de una hora desde Vilnia, ¿no? Y aquí se encuentra en esta pequeña localidad, cada vez atrae más a turistas, tanto lituanios como extranjeros, ¿no? Sobre todo en la naturaleza que lo rodea, ¿no? Es uno de los principales motivos y atractivos. Uno de los mejores lugares para acercarse a la naturaleza es Tritop, ¿no? El Walking Pack. Es una pasarela de unos 300 metros de largo, ubicada a 21 metros de altura. Y entre la pasarela y hay un total de 13 paradas acompañadas por los poemas del famoso poeta lituano Baranakukas, ¿no? La última parada es la torre, con un mirador situado a 34 metros de altura, ¿no? Y desde ese mirador se puede ver un mar de árboles brutales acompañados por el río. Un paisaje sinceramente precioso. Luego, desde Vilnia, podemos visitar el castillo de Trakai, uno de los lugares más bonitos y especiales que podamos visitar. Es ese castillo, ¿no? Ese castillo es un castillo medieval, está construido en una isla situada en medio del lago Galve, lo que crea una estampa preciosa, ¿no? En sus inicios, ese castillo, fue lugar de residencia de los duques del Gran Ducado de Lituania, ¿no? Aunque más tarde la capital del Gran Ducado se traslada a Vilnius y el famoso castillo siguió sirviendo de residencia a la nobleza, ¿no? Y a sus familias. Este castillo luego pasó a convertirse en una cárcel para todos aquellos prisioneros de guerra. Súper fortificado, un castillo sencillamente espectacular para visitar. Entonces, compañeros, nosotros hablamos de varios lugares
para visitar dentro de estos tres países, dentro de la corona báltica. Entonces podemos hacer un recorrido, ya sea entrando directamente o por Tallinn o por Vilnius. Entonces digamos que, por ejemplo, hacemos este recorrido, esos lugares que dijimos, se pueden realizar en un viaje de unos 8 días, 7 noches. Se puede dar una pernoctación de 2 noches en cada ciudad. Y entonces hacemos la entrada por Vilnius, por ejemplo. Luego cuando vamos subiendo de Vilnius y ya nos vamos a ir hacia Riga, podemos visitar Rundale, por ejemplo. Hacemos nuestra estancia en Riga y podemos ir a Pärnu o a Tartu y luego salir para Tallinn. Podemos hacer las estancias en cada una de las ciudades y podemos hacer excursiones de día, por ejemplo, un par de excursiones, una excursión de mediodía a cualquiera de las zonas que nombramos anteriormente. Entonces, cualquiera de estos viajes que realizamos, que hemos dividido en Escandinavia, países nórdicos y corona báltica, se pueden combinar. No es que no sea recomendable ni aconsejable. Islandia y Groenlandia lo podemos dejar en un plano aparte, porque es otro tipo de turismo, digamos de alguna manera. Islandia, por ejemplo, también por las lejanías, por el tema de vuelos y todo esto. Groenlandia es un destino que se puede realizar, por ejemplo, solo para el tema de aventureros, para el tema de fotografías, que está bastante bien. E Islandia se puede hacer un estilo de un fly and drive directamente dentro de esa misma isla. Pero ya cuando estamos en la parte continental se pueden combinar sin ningún problema los 8 países que conforman la parte continental de Escandinavia, países nórdicos y corona báltica. Entonces decimos Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Rusia. Podemos hacer un combinado con esos países. O sea, todo lo que quiera el cliente o cada país de manera independiente. Acordemos que Rusia nos da el triángulo de oro, el triángulo de plata, una estancia en Moscú, en San Petersburgo, con lo cual se puede hacer perfectamente solo Rusia. Rusia nos da evidentemente para un viaje muy completo, sin ningún problema. Inclusive si vamos hasta la Siberia, por ejemplo, no habría ningún problema para hacerlo. Dinamarca de manera individual y todos los otros países de manera individual, pero normalmente y comúnmente lo que es la parte de Escandinavia se puede combinar y habitualmente se combina. Más que nada, sobre todo para el mercado latinoamericano, se puede hacer una combinación de todos estos destinos. Entonces, hasta el momento, yo creo que dar los agradecimientos, vamos a mirar si hay algunas preguntas, dar los agradecimientos a todos por estar hasta aquí y digamos a ver si alguno tiene alguna pregunta.